días a todos. Bienvenidos a un webinar más de Medical Expo, que como todos los viernes ya saben que tenemos temas bastante interesantes y tópicos trending de la industria. Mi nombre es Leticia Ruiz y primero pues agradecerles por ser parte de esta comunidad que ya tiene más de un año siguiéndonos, y a todos los que se unen y que son nuevos en estos webinars, les damos la bienvenida. Les recordamos que Medical Expo trabaja día a día para que ustedes puedan tener un contenido de calidad con invitados especiales. Y este webinar del día de hoy lo trae una empresa llamada Neotecnia. Neotecnia es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en el sector de salud en México. Está especializada en la comercialización de papel de uso médico, así como equipo médico, consumibles como geles, pastas conductivas y ahora uno de sus productos principales que son los electrodos. Tenemos un tema bastante interesante y platicábamos antes de iniciar todo esto, lo que sucede en los hospitales, que son las infecciones. El tema de hoy es cómo reducir esos gastos hospitalarios mediante el uso de electrodos desechables y cómo el emplear este dispositivo nos va a provocar, o cómo el uso de los dispositivos en diferentes pacientes puede incrementar los costos, y el uso de productos desechables al final de cuentas nos hace una reducción de hasta el 56% de costos teniendo un paciente en el hospital. Entonces hoy tenemos 3 invitados especiales que nos van a hablar de cómo el uso de electrodos desechables reduce de manera directa las infecciones y los gastos. Entonces, doy la bienvenida a Juan Rebolledo, quien es director de Neotecnia, a Julieta Trejo, quien lleva toda la parte de marketing digital en esta gran empresa, y a Laura Aguilar, quien es Business Development de Neotecnia también. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por invitarnos a estos espacios con la Medical Expo, y aparte de promover los productos, lo más importante para nosotros es asegurarnos que los pacientes estén bien y que se reduzcan los gastos y las infecciones hospitalarias, ¿no? Así es, muy bien. Por aquí también nos acompañan Laura y Julieta, quienes van a estar con nosotros en este webinar. Enseguida las saludamos, pero te cedo la palabra, Juan Carlos, si gustas comenzar. Sabemos que traes una presentación interesante y que junto con tu equipo nos van a estar hablando de este tema. Damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo y que se han unido, y adelante, el espacio es de ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Como les comentábamos, vamos a platicar un poco sobre la reducción de gastos hospitalarios mediante el uso de electrodos desechables. En México seguimos utilizando electrodos precordiales y electrodos de pinza para las extremidades, bueno, los precordiales para el pecho. Son electrodos que en muchos otros países del mundo están prohibidos por el riesgo que tienen sobre las bacterias y los hongos que podemos pasar de un paciente a otro, ¿no? Las infecciones cruzadas. Según el panorama mundial, según la OMS, las infecciones asociadas a la atención de la salud son el riesgo más frecuente en la presentación de servicios médicos. Hay cientos de millones de personas que se infectan en un hospital. Hemos escuchado muchas veces que alguien entra a un hospital por alguna situación, y en el hospital agarran un virus, una bacteria o un ¿no? Y eso lleva a una mortalidad significativa o daños permanentes, ¿no? Al mismo tiempo se ve reflejado en pérdidas financieras para los sistemas de salud. Y no solamente para el sistema de salud, sino también para las personas, ¿no? Porque entran por una situación y resulta que tal vez iban a estar 24 horas y por culpa de una bacteria se tienen que aventar 10 días batallando para salir de esto, ¿no? Ok. Sí, ese es el panorama mundial. ¿Y cuál es el panorama de esta situación aquí en nuestro país? ¿Cuál es el panorama en México? Pues según la Fundación Mexicana para la Salud, las infecciones asociadas a este tipo de eventos pueden variar entre 85,000 a 180,000 pesos por paciente. O sea, si te llegas a infectar con una bacteria o un hongo en un hospital, ese es un promedio más o menos de lo que te gastas por salir de o lo que se gasta en el hospital en sacarte de este tema, ¿no?
son más de 28.400 millones de pesos al año en el sistema de salud, y esas cantidades representan entre el 5 y el 11.5% de todo lo que se gasta en una hospitalización en un año por paciente, ¿no? Digamos que casi el 12% de los pacientes que ingresan a un hospital pueden tener este riesgo, ¿no? Así es. Las apariciones de estas bacterias y de estas infecciones prolongan las estancias hasta de 5.9 a 9.6 días. Era lo que decía al principio. Un paciente puede estar 10 días más o menos tratando de sacar esta bacteria de su cuerpo o de matarla, ¿no? Y tienen un riesgo de mortalidad, pues grande, ¿no? El problema principal, aparte, bueno, de la salud, es la carga importante de dinero que gastamos en estos sistemas de salud, los pacientes y sus familiares, que muchas veces uno tiene programado una cirugía, pero no programamos estos eventos que pueden suceder dentro de un hospital, ¿no? Vamos, por ejemplo, a una cirugía de una apendicitis y la gente calcula un presupuesto para hacerse, bueno, apendicitis es urgencia normalmente, ¿no? Pero la gente tiene un presupuesto para estos eventos y no contamos con un evento o esperamos que nos pase algo así, ¿no? Como agarrar una bacteria. El número, en México contamos con datos que arrojan la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica y 330 hospitales privados y públicos están registrados. Entonces, no es un tema que no se conozca. Fácil. ¿Perdón? No es un tema que no se conozca y no es a lo mejor un tema que podamos abordar así como tan a la ligera, ¿no? Al final de cuentas, hablar de ese número de hospitales y de esas incidencias, pues ponen en riesgo tanto al paciente como al profesional de la salud, que es a quien está ahí en el día a día. Y nos hemos enfocado en capacitar a la gente. Ahorita vamos a ver más adelante por qué debemos utilizar dispositivos desechables, aunque contaminemos, pero bueno, está todo diseñado para que la basura que sale de un hospital se vaya a lugares específicos. Pero la gente en México cree que al ser reusable economizamos, pero con un solo paciente que se infecte, pues ya perdemos todo ese dinero, ¿no? O sea, ya se nos sale de las manos ese presupuesto, ¿no? Entonces, es muy interesante como tratar de enseñarle a la gente que deben de hacer estos cambios que les vamos a explicar, por lo menos con los electrodos, que es un producto que no se... El hospital no funcionaría si no tuviera un electrodo. Es un producto muy sencillo, pero hemos detectado, por ejemplo, doctores que utilizan un electrodo hasta en 4 pacientes, ¿no? Okay. Y luego nos dicen, es que el pegamento no funciona porque ya lo usamos varias veces, ¿no? Claro. Entonces, creo que es muy importante que demos este tipo de pláticas y que la gente sepa qué riesgos... Juan Carlos, ¿cuáles son las causas de la incidencia de las infecciones nosocomiales? Las causas, pues la reutilización de estos equipos, ¿no? O sea, la utilización de dispositivos médicos reutilizables muchas veces no son adecuadamente desinfectados. Muchas veces hemos detectado, o bueno, yo nunca he visto en un electrodo precordial y en las pinzas para extremidades un instructivo de desinfección. La gente utiliza alcohol, que el alcohol pues muchas veces no mata lo que queremos que mate, se evapora y por ejemplo, en las perillas de los electrodos precordiales cuando hacemos la presión negativa en la perilla, jalamos humedad también de fluidos del cuerpo, ¿no? Entonces generan un espacio perfecto para la creación de hongos y de bacterias. Y eso lo vamos pasando de paciente en paciente, o sea, va pasando digamos, del torso de un paciente a otro, y la verdad es que no se utiliza, ¿no? Hemos visto muchas veces cuando nos hacemos un electro
que tienen colgados los electrodos precordiales directamente en la pared, ¿no? Le ponen unos ganchitos y ahí están colgando y llega el siguiente paciente y sin saber el riesgo que corre el paciente, y no solo el paciente, el usuario también, ¿no? Si la gente llega hasta utilizar los guantes con varios pacientes, la verdad es que no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, haciendo estos cambios que vamos a sugerir más adelante es proteger al paciente y al personal médico, ¿no? ¿Qué factores pueden contaminar los dispositivos? Pues eso, que no hay una limpieza y desinfección, el, el personal técnico requiere constante capacitación, eso es lo que no la hay muchas veces. Esa sería una forma de cómo podemos combatir todas esas enfermedades nosocomiales. ¿Qué nos sugieren ustedes de acuerdo a la experiencia que han tenido y el por qué enfocarse en cuidar toda esta parte de la limpieza, la desinfección, el no reutilizar? ¿Cuál sería una manera de poder combatir este tipo de infecciones? Bueno, pues lo que te comentaba hace un momento, no esterilizamos o no limpiamos ni desinfectamos estos electrodos ni constantemente, y cuando se llegan a tratar de desinfectar no se hacen de la manera correcta, ¿no? Un electrodo precordial, desde mi punto de vista, lo tendrían pues, que hervir con agua caliente o hacerle algún tipo de desinfección así. No sé si se pueda meter en un autoclave al vapor, tendría que estar arriba de 70 grados, pero la verdad es que ni ellos mismos ni estos productos vienen con un instructivo de desinfección. En Europa y en Estados Unidos son productos que están prohibidos. En México seguimos utilizando esto para tratar de ahorrarnos 4 pesos en un electrodo desechable que nos ahorra al final bastante dinero, ¿no? ¿Tienes otra pregunta? Perdón. ¿Cómo lo podemos combatir? Pues con antisépticos y de desinfección. También combatimos, desafortunadamente, cuando ya está la bacteria o el hongo adentro, pues con antibióticos, ¿no? Y la forma más sencilla de combatirlo es previniendo utilizando materiales desechables. Entonces, muchas veces cuando tenemos un material reusable, pues no está esterilizado adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que aprendimos con el COVID es la necesidad de obtener rápidamente suministros estériles preenvasados y la gente lo que utiliza como protección eh, no es suficiente, ¿no? Pero, no, o sea, no hay, digamos, no hay ninguna protección que nos garantice el 100% la probabilidad de no infectarse, ¿no? Entonces, los trabajadores de la salud, como dice ahí, que reutilizaban el equipo de protección personal mientras cuidaban a pacientes, tenían un 83% de mayor probabilidad de infectarse, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complicado, y ahora, después de la pandemia, nos dimos cuenta que es muy importante cuidarse, ¿no? Y que si nosotros tratamos de cuidarnos y de esterilizar y de utilizar productos que corran el menor riesgo posible, pues nos va a ayudar siempre, ¿no? Y nos va a, pues ahorrar mucho dinero, y más en el sector público, ¿no? En el sector salud público. Muy bien, sí. Por aquí veo que nos acompaña también Julieta y Laura, y me gustaría poder preguntarles si ellas me pudieran ayudar con este tema. ¿Cuáles serían los costos de reutilizar los dispositivos médicos? O sea, al final de cuentas, el reutilizar trae costos, y el hecho de que se reesterilicen en los empaques, las etiquetados y todo eso. No sé, Julieta, si tú nos puedes hablar un poquito de este tema. Claro, con mucho gusto, Leti, muchas gracias. Justo lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Es que se decide utilizar dispositivos reusables porque se
tiene la atraencia de que al utilizar estos dispositivos se reducen costos. Lo que hemos encontrado en toda la información médica y en los estudios es que estos dispositivos necesitan mayor tiempo, entonces estás utilizando el tiempo del personal para poder desinfectar y limpiar estos dispositivos, además de que los gastos asociados a la limpieza y desinfección, ¿no? Además, realmente los dispositivos desechables pues, te quitan este tiempo. Bueno, los dispositivos reusables, ¿no? Porque además necesitas un espacio Y creo que muchas veces... necesitas varios para poder procesarlo, ¿no? Y pues bueno, además del tiempo y costo que te genera una infección nosocomial. Es tiempo del personal de la salud para empezar a hacer todo este proceso de esterilización, de limpieza, de etiquetado, lo que mencionabas del almacenamiento. Al final necesitas para una persona bueno, ni siquiera una persona, un equipo que esté atendiendo toda esta parte versus tener un dispositivo que además de que te ahorra tal vez la administración de un equipo de trabajo, también ahorra los costos para la estancia del paciente y evita todo este tema de las infecciones, que de acuerdo a los números que nos ponían al inicio, pues son bastante impactantes pensar en que si un paciente puede entrar y salir rápido, se quede ahí más días y haga costos bastante elevados para el área de la salud, para el hospital o para el lugar donde lo están atendiendo, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Perfecto. No sé si aquí nos pudieran hablar. Sí, es correcto, ¿no? Adelante, Julieta. Sí, sobre todo lo más importante es mencionar que o sea, estos daños a la salud son prevenibles. Entonces, eso es lo que queremos enfocar. Sí, por acá tenemos una persona en el chat, Francisco Sermán, nos dice, cuando aprendemos a no reutilizar y buscar el costo-beneficio en pro del paciente y la economía. Exactamente, es cuidar al paciente y cuidar la economía. ¿Hay algunas sugerencias que ustedes nos tengan o nos quieran compartir sobre cómo podemos reducir esos costos? Sí, bueno, el control de los costos comienza con la seguridad del paciente, ¿no? El paciente, tiene, si el paciente, lo que queremos de un paciente es que salga lo más rápido posible, ¿no? De un hospital. Perdón, es que estoy viendo no sé si es mi Zoom, pero cambiamos, ya, no me aparecía la pantalla. Entonces, si un paciente sale rápido, significa que todo el mundo va a gastar menos dinero y el paciente pues se va a ir a su casa sin necesidad de gastar algo no presupuestado, ¿no? Y otra manera de controlar estos costos es priorizar el uso de suministros médicos desechables. Entendemos que en México, al ser un país de tercer mundo, queremos todo reutilizable. Yo lo he visto en resucitadores, por ejemplo, que son desechables. Si alguien le da un resucitador desechable a una ambulancia del gobierno, cuando lo utilizan, por supuesto que muchas veces no lo tiran, ¿no? Le pasan un trapito y al siguiente paciente. Entiendo porque no hay presupuesto muchas veces, no les surten lo que requieren, pero hay productos en sí muy económicos que sí recomendamos, si son desechables, hacerlos en realidad desechables, ¿no? Un electrodo creo que no es permitido o no debería de ser permitido utilizarlo en 4 pacientes porque pues es algo que no es justo para el paciente ni para nadie, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho esto, ¿no? Utilizar cosas que ya vienen, digamos, esterilizados y que ya vienen empacados de cierta manera es para un solo uso, ¿no? Entonces, estar bien capacitados en el tema de limpieza, ¿no? Y mientras más limpio esté y menos riesgo corramos, pues los pacientes no van a regresar, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, algunos de los beneficios, pues es que vienen en empaques antisépticos, reducción de tiempo de la configuración, o sea, es más fácil sacar un empaque
sacar de un empaque algo que vamos a utilizar y desecharlo, ¿no? No tenemos que estar metiendo la mano varias veces para buscar un producto, ¿no? Menor tiempo en la sala de operaciones, menor tiempo del personal en general, reducción efectiva de infecciones nosocomiales y en este caso la utilización de electrodos desechables asegura que la precisión de la prueba, o sea, asegura la precisión de la prueba, por lo tanto el diagnóstico. Cuando nosotros utilizamos electrodos precordiales, aparte que lastimamos un poco la piel, de los 6 que nos ponen en el pecho, siempre uno se despega y no tiene muy buena señal, ¿no? El material, la campana de lo que está hecho. Entonces, también eso influiría, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, también eso puede influir en un diagnóstico del paciente, ¿no? El estar utilizando muchas veces un dispositivo que está hecho para ser desechable, pues a lo mejor ni siquiera te están arrojando los datos correctos de la situación del paciente. Sí, claro, lo que buscamos es una excelente señal, ¿no? Entonces, por eso dice que con estos electrodos desechables aseguramos la precisión del estudio, ¿no? Del diagnóstico. La semana pasada o hace 2 yo me hice un electro y me pega en un laboratorio muy famoso en México y me pegaron el cable directamente en el pecho, ¿no? O sea, el plug o el conector directamente. Le dije, ¿dónde está el electrodo? Y me contestó el cuate me dijo, es que así agarra muy bien. Y dije, bueno, pues la verdad, dudo mucho que así agarre muy bien, pero bueno, son cosas que en México resolvemos de cierta manera y no sé si le hacía falta un electrodo o no, pero son cosas que tienen mucho riesgo, ¿no? Entonces, claro. Y podemos agarrar un virus, una bacteria, un hongo en cualquier lado, ¿no? No necesariamente en un hospital, en una consulta, en un laboratorio, en una ambulancia, etcétera, ¿no? Entonces, ahora Laura, le voy a dar la palabra para que nos platique. Muy bien. Sobre... Laura, qué gusto que nos acompañes también. Hola, buenos días. Buenos Encantada, días. muchas gracias, Leti. Bienvenida también aquí con nosotros. Y bueno, veo que tú también nos vas a compartir un poco más de tu conocimiento y tu experiencia en cómo influyen los electrodos en el control de toda esta parte de los costos hospitalarios. Tú estás encargada de la parte de los business development, entonces pues adelante, platícanos. Gracias, Leti. Gracias por la invitación y encantada de estar hoy con ustedes. Bueno, yo he trabajado toda mi vida profesional, es decir, más de 30 años, enfocada solo en electrodos. He visto la evolución. Primero trabajé en Estados Unidos y hace 30 años que se estaba haciendo la conversión específicamente de electrodos reutilizables a desechables y es por esto, por el tema de control de infecciones, ahorro de costos y también por mejorar la calidad del procedimiento. Los electrodos se utilizan en todos los diferentes áreas del hospital, desde emergencias, terapia intensiva, en operaciones, en hemodinámica, en prácticamente todas las áreas de intensivas, tanto en bebés, recién nacidos, niños y adultos. Y en específico, el electrocardiograma de reposo es el estudio más realizado. Es una prueba que a casi todos nos han hecho alguna vez, que es una prueba muy rápida debería tardar 2 o 3 minutos, se ponen los electrodos, se hace una impresión de la señal y esta se pasa al médico. Entonces se hace pues, normalmente en emergencias, se puede hacer en ambulancias, se puede hacer en terapia intensiva, se puede hacer todos los días o varias veces al mismo paciente. Y entonces por el volumen que tiene, en algunos casos, como estamos hablando de este tema, se siguen utilizando los electrodos reutilizables en México, pero bueno, en Latinoamérica, en Asia, en África, y este cambio efectivamente se realizó en Estados Unidos hace 30 años, en Europa hace 20 años, y yo vi esa conversión. Y para esto hicimos estudios clínicos específicos para demostrar la necesidad o las ventajas de cambiar a los electrodos desechables. En particular, bueno, ha sido toda una evolución, pero lo último
que ya en Europa se utiliza como norma, es que la Sociedad Cardiovascular Británica, por ejemplo, pero al decir británica, pues es un ejemplo de Europa, yo diría que en todas ya se pone en sus normativas y en sus procedimientos que se requieren electrodos desechables. Y en particular ya se habla de electrodos de lengüeta, que son los que ofrece Neotecnia, porque es un producto muy sencillo, muy básico, muy barato y que realiza la función específica que se necesita y que cumple con la normativa de la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica de Estados Unidos, que tiene unas especificaciones particulares de funcionamiento eléctrico y que solo se consigue cuando el electrodo pues pega bien, ¿no? Los requisitos para que un electrodo funcione bien, obviamente debe ser higiénico, no debe causar ningún daño al paciente ni ninguna infección, debe pegar bien para que durante la prueba se mantenga bien sujeto, para que dé una buena señal del electrocardiograma, debe ser cómodo de colocar y de quitar, tanto para el paciente como para el usuario, y que sea fácil y rápido, porque en los electrocardiogramas de reposo, bueno, hay sitios como emergencias o terapia intensiva donde puede haber, pues yo he visto colas de 40, 50 pacientes al día para hacerse los electrocardiogramas. Entonces, las enfermeras y los técnicos están todo el día haciendo la misma prueba, se acostumbran, lo hacen rápido y bien, de la mejor manera que pueden, utilizando los recursos a su alcance. Y si tienen los electrodos reutilizables, los van a usar, pero yo he visto prácticamente a veces, en vez de ser una persona, dos, porque uno tiene que sujetar los electrodos reutilizables que se están cayendo y otro intentar que funcione, ¿no? Y les va a llevar más tiempo y más trabajo para conseguir una buena señal. Así es, bastante completa esta información que nos compartes. No sé si también nos pudieras dar más información sobre estos requerimientos. Digo, nos marcas aquí 5 que son como los básicos, pero ¿hay algo más que consideres o que tú nos quieras compartir? Sí, de hecho, como les comentaba, bueno, en particular aquí, yo estoy en España y hicimos unos estudios para primero aprender, descubrir, analizar y confirmar los beneficios que aporta la conversión de electrodos reutilizables a desechables. Y descubrimos, no sin bastante trabajo, porque al principio los usuarios, pues como están acostumbrados, no lo ven como un problema, o sea, piensan que es normal y que esa es la forma de hacer un electrocardiograma, pero al hablar con ellos nos dimos cuenta de que incluso a los usuarios de los electrodos, a los técnicos, las enfermeras, alguna vez habían sufrido infecciones en sus manos por utilizar los electrodos, ya que, como hablaba Juan, las ventosas pues ejercen una presión negativa. Entonces, se colocan, en el mejor de los casos, en el pecho del paciente y se hace succión. Entonces, normalmente deberían de ponerles gel. Y ese gel, pues es un líquido conductor, pero que también es un medio de cultivo de cualquier tipo de bacteria, hongo o, es decir, hasta partículas de piel que se pueden mantener en las ventosas y que también investigamos que había estudios clínicos que hablaban de la forma de limpiarlas, pero este método de limpieza es muy poco práctico y muy difícil de hacer entre un paciente y otro, porque deberían de hervirlas a una temperatura durante cierto tiempo, quitarlas todas, volverlas a poner, secarlas, es decir, deberían de tener varios juegos de electrodos reutilizables para poder realizar la limpieza. Y cuando hay 50 pacientes, pues es imposible. Entonces, la higiene, por supuesto, es el factor número 1 y para demostrarlo, pues lo que hicimos fue recolectamos algunas de estas ventosas y las llevamos a un laboratorio en el mismo hospital y descubrimos pues que hay todo tipo de bacterias y hongos. Aquí les presento una lista, pero desde Staphylococcus, Aspergillus, Micrococcus, estos son hongos de diferentes tipos, Cándida, pero pues, que cada una de estas bacterias y hongos puede causar pues, problemas importantes dependiendo de la situación del paciente, alargarle la estancia y provocar otros problemas a nivel interno de la sangre, de la piel, de los huesos, e incluso endocarditis, neumonía, y que claro, es muy difícil para los enfermeras y los médicos después
justificar o saber por qué a un paciente que a lo mejor viene a hacerse un electrocardiograma básico, de repente resulta que tiene una infección, ¿no? Y es difícil demostrarlo, pero cuando ya lo tenemos documentado y conseguimos documentarlo porque también nos dimos cuenta que faltaban estudios al respecto, pues es bastante revelador lo que se puede encontrar en este tipo de dispositivos. Por supuesto la higiene y después también yo diría que el electrodo se sujete bien, pues es un requisito básico porque se colocan 10 electrodos en el pecho del paciente, 6 que le llamamos precordiales, que es en el pecho. Dependiendo de la anatomía, el tamaño y la forma del paciente, que obviamente tenemos desde recién nacidos de 600 gramos, niños, personas muy delgadas, viejitos que prácticamente están en los huesos y con la piel muy delgadita, o personas pues obesas, que también es muy típico en cardiología, que un problema de obesidad y que las ventosas no se sujetan porque lo tienen que colocar en un sitio específico. Entonces, las mujeres, por ejemplo, con el pecho o las personas muy delgaditas, a mí me ha pasado ir a un hospital y que me digan, es que no puedo hacer un electrocardiograma. Gracias por traerme los electrodos, lo que hablaba Juan, que a veces te das cuenta, hay que llevar los electrodos a las pruebas de electrocardiograma para que te los pongan, porque ellos se acostumbran a utilizar las ventosas, las pinzas o hasta el cable directamente y alguna señal te va a dar, pero tiene que ser muy precisa y muy confiable porque de ahí resulta el diagnóstico del paciente. Y descubrimos eso, que la mayoría de las ventosas pues no se sujetan bien y a veces requieren no de una, sino de 2 personas que lo estén sujetando o tienen que repetir la prueba, se pueden tardar mucho más tiempo. Y bueno, obviamente con los electrodos desechables, pues se tiene un diseño específico con un gel conductor que es adhesivo, que se coloca y se retira muy fácilmente, que no deja residuo, que se pueden reposicionar en el mismo paciente, obviamente, pero a veces se puede querer hacer una prueba en un lugar y en otro para confirmar los datos, porque en el electrocardiograma es como obtener la señal desde varios puntos de colocación o desde varios canales. Entonces, el diseño es muy fácil de utilizar y de conectar, de quitar, de poner, no deja residuo. Y nos asegura la calidad de la señal que sea confiable para un diagnóstico preciso, que muchas veces el médico no está donde está haciéndose la prueba, sino que él solo recibe el trazo, ¿no? la impresión. Y en base a esta impresión de la señal que él confía que está bien hecho, pues él da un diagnóstico. Entonces, el riesgo también, que es bastante grave, es que el diagnóstico no sea preciso o que no sea confiable o que no sea claro y puede ser causa de error a nivel del diagnóstico. Obviamente, los electrodos para nivel del usuario tienen que ser fáciles de usar porque los están utilizando constantemente. Tendría que no preocuparse por si está limpio, si está pegando, si da buena señal, sino que simplemente colocarlos y quitarlos todo el día y con la seguridad que ofrece, pues un electrodo desechable que saben que no les va a dar ningún problema y que les va a dar la señal que necesitan para dar un diagnóstico adecuado. Y que además, pues es lo que estamos hoy, digamos que el mensaje más importante, asumiendo que la calidad y la adhesión y todo, que sí es rentable, porque a veces, bueno, es que yo no gasto en electrodos, ¿no? Si están utilizando los electrodos reutilizables, pero en realidad sí se gasta porque no se ven todos estos problemas implícitos que estamos abordando hoy. El diseño de los electrodos está optimizado para asegurar la calidad de la señal, la facilidad de uso, asegurando que si no se utilizan los electrodos desechables o el electrodo que es adecuado, se va a gastar mucho más en recursos, en tiempo, en papel, en posibles infecciones y lo que conseguimos ver en estos estudios es que el tiempo total empleado puede aumentar hasta el 50%. Entonces, considerando que hay una cola de 50 pacientes que quieren hacerse el electrocardiograma, el personal médico que está haciendo los electrocardiogramas puede estar también más estresado, da más posibilidad de errores y de errores de diagnóstico y de infecciones. Perdón, Laura, ¿hay alguna referencia a los costos asociados al utilizar los electrodos reusables?
Sí, en nuestros estudios clínicos pudimos confirmar, hicimos el cálculo, que los costos asociados al uso de dispositivos reutilizables es de 2,8, o sea, casi 3 veces por paciente. Y el aumento de la estancia hospitalaria en promedio es de 2,5 veces, o sea, se aumenta al doble la estancia hospitalaria relacionada con este tipo de problemas de infecciones. Y el riesgo de muerte, como hablábamos, que en promedio, cuando hay un problema de infección, puede aumentar 7 veces para los pacientes que están expuestos a dispositivos médicos reutilizables. Y obviamente los electrodos es solo una de tantas cosas que se utilizan en los hospitales todos los días, pues tubos, jeringas, agujas, ¿no? Pero así como las agujas hace muchísimo tiempo, o sea, siglo pasado, que mi papá y mi abuelo eran médicos y utilizaban y esterilizaban las agujas. Ahora ya no se considera normal reutilizar una aguja ni estéril, ¿no? Pero ahora los electrodos estamos en esa evolución en México de hacer la conversión de reutilizables a desechables, precisamente para evitar estos costos asociados que son importantes y que a veces no fáciles de abordar. Ok, bastante completa esta información que nos das, los datos. Yo creo que ya todos nos pusieron aquí a revisar y a pensar realmente qué tipo de electrodos tenemos que usar, cómo emplearlos. Y bueno, sabemos que Neotecnia está trabajando en toda esta parte de traer productos nuevos al mercado mexicano, también traer productos accesibles. Y no sé si nos quieras platicar un poquito sobre los electrodos que manejan. Sí, claro. Bueno, algo que ha gustado mucho, aparte de estas capacitaciones, nosotros cuando hablamos con los hospitales, con los distribuidores y laboratorios, etcétera, con la gente que trabajamos, no le vendemos un electrodo por venderle un sobre con electrodos, ¿no? Le vendemos un electrodo, pero tratamos de hacer una plática con ellos de 20 minutos sobre una presentación y les explicamos en realidad para qué es cada electrodo, ¿no? Hemos detectado hospitales que compran electrodo adulto y compran el mismo electrodo para todo, ¿no? Para urgencias, para pruebas de esfuerzo, para Holter, para monitoreo continuo, para ECG, ¿no? Entonces, también nos ha pasado que nos dicen es que tu electrodo se despega. Bueno, se despega porque cuando preguntamos en qué lo están utilizando, nos damos cuenta que están utilizando por ejemplo, un electrodo de espuma en pacientes que sudan, ¿no? Por ejemplo, en una prueba de esfuerzo o en un Holter. Entonces, recomendamos mucho utilizar el electrodo de tela o de micropor. Entonces, hablamos con los clientes sobre nuestra línea de electrodos, pero sobre cómo deben de utilizarlos, que muchas veces nadie les ha explicado, ¿no? Entonces, lo que ha gustado mucho a los hospitales y a los distribuidores es que manejamos toda la línea. Tenemos un electrodo de micropor, tenemos, que sería el primero, digamos, que estamos viendo en la pantalla, electrodo de espuma, que es el más utilizado en México. El siguiente es exactamente igual al de espuma, que también es espuma, pero si se fijan el pin o el conector es negro. Ese conector está hecho a base de carbono. Esto significa que, por ejemplo, si tenemos un paciente en urgencias, normalmente de urgencias, cuando llega un paciente, de ahí lo mandan a hacer tomografía, rayos X, resonancia, etcétera, ¿no? Cualquier otro estudio, y siempre regresa a urgencias. Y de ahí probablemente lo manden a cirugía o a un cuarto o a hacer algún tipo de procedimiento. Lo que hacemos con este electrodo de carbono es que al ser radiolúcido lo podemos meter a una resonancia sin ningún problema. Hacer también rayos X o tomografía sin ningún problema y no se va a ver, ¿no? En la resonancia, como es un imán, sí tenemos riesgo porque no puede haber nada de metal, digamos, ¿no? Pero es una manera en la que el hospital ahorra porque manda al paciente a hacer un estudio y regresa sin necesidad de quitarle y ponerle otra vez electrodos, ¿no? El siguiente sería el radiolúcido, que está o de lengüeta, pestaña o lengüeta. Este electrodo es muy fácil de quitar y poner para buscar la señal y tiene un gel que se llama hidrogel. Los electrodos redondos normalmente usan gel sólido y los rectangulares y cuadrados usan hidrogel.
El siguiente sería el pediátrico, que tiene la misma función, pero para una persona más pequeña, un niño, ¿no? Y los neonatales. El neonatal es un electrodo muy interesante también porque tenemos electrodo neonatal normal, digamos, y tenemos electrodo neonatal radiolúcido. Los que acaban con RT significa radiotransparente o radiolúcido. Si ustedes se fijan, y ahorita comentaba que los electrodos rectangulares y cuadrados usan hidrogel, es porque es muy fácil de quitar y de poner. En un neonato que pesa 600, 800 gramos, no podríamos o no deberíamos de poner un electrodo redondo porque es más difícil de quitar. Entonces, al ser cuadrado tiene esquinas y entonces no lastimamos la piel del bebé, ¿no? Otra ventaja que tenemos es que tenemos el neonatal también con cables de carbono, entonces podemos pasar al bebé a hacer algún tipo de estudio sin necesidad de quitarle el electrodo precableado. Los cables vienen de estos colores verde, negro y blanco porque es la configuración para América. En Europa y no sé si en Asia, pero se utilizan otros colores, ¿no? La entrada del equipo debe traer esos mismos colores, ¿no? Entonces, ha gustado mucho a los hospitales que tenemos toda la línea para cualquier área del hospital y la verdad es que es una marca que no ha sonado en México porque es nueva, llevamos desde agosto, pero es una fábrica muy grande que maquila marcas muy importantes. Entonces es un producto que con los clientes que ya estamos los han utilizado sin ningún problema y han vuelto a adquirirlos, ¿no? Y no hemos tenido en los muchos electrodos que hemos vendido ni una sola queja de calidad, ¿no? Tuvimos una queja la semana pasada, pero nos dimos cuenta de una persona que ponía mucho alcohol y arriba del alcohol pegaba el electrodo, entonces eso no se debe de hacer, ¿no? Y bueno, al final nos pasamos a la siguiente. Así es. Pues nuestras conclusiones son que el 56% de exceso en el costo total de hospitalización de los pacientes, un costo anual de 6.5 millones de pesos. Eso es lo que representa las infecciones nosocomiales, ¿no? Nosotros ponemos con los electrodos, como decía Laura, hay muchos otros productos que tienen riesgos y nosotros ponemos nuestro granito de arena con estos electrodos desechables, ¿no? Y como les mencionaba, todos los hospitales, la base de una función de un hospital es el electrodo porque es el que nos mantiene monitorizados, ¿no? O monitoreados. Entonces, recomendamos y estamos tratando de hacer el cambio de usos de electrodos desechables por cambiarlos por lo que se utiliza actualmente, ¿no? Precordiales y de pinza, ¿no? Eso básicamente sería todo y nos gustaría ver si ustedes tienen algunas dudas, algo que quieran que les platiquemos o no sé. Excelente, Juan Carlos. Pues muchas gracias por la información. Vamos aquí a revisar el chat. Por la página web, si quieren echarle un ojito, y ese es nuestro correo electrónico, y tenemos ese teléfono 800-456-56, por si quieren contactarnos, con mucho gusto les podemos mandar toda la información. Muy bien, muchas gracias. Por aquí vemos que hay personas que mencionan, bueno, Tere Rodríguez, saludos desde Tehuacán, Puebla, Virginia García. Por acá dice Francisco Sermán, cuando aprendemos a narrar, utilizar y buscar el costo-beneficio en pro del paciente y la economía, exactamente es el objetivo de este tema. Andrea P. pregunta, ¿hay algún insumo médico desechable que además de tener beneficios ya mencionados como la salud del paciente y ahorro, disminuyan el impacto ambiental generado? Pues yo diría en particular del electrodo que estamos hablando, el de lengüeta, es un diseño muy optimizado porque no lleva conector. El material es polietileno, que no es PVC. Sabemos que el PVC, polivinil
cloro es más contaminante y más difícil de eliminar en la naturaleza. Sin embargo, el polietileno es un polímero no tan agresivo y que normalmente se desecha con el desecho normal del hospital, que muchos hospitales tienen sus propias formas de trabajar los residuos para que no haya impacto ambiental, y que al no tener conector y ser un electrodo más pequeño, el impacto en comparación con otros electrodos, digamos, más sofisticados o que llevan conector o que llevan varias capas, también digamos que se optimiza. Y también el envase, que vienen 100 electrodos en una bolsita muy pequeña y en una caja pequeña, entonces a nivel de el envase también está optimizado para causar el mínimo impacto ambiental. Muy bien, También muchísimas son, gracias, Laura. perdón, son electrodos que ninguno tiene látex y ninguno tiene látex ni PVC. Mm. Entonces, no llevan como un riesgo y todo esto se volvería, digamos, todo todos los materiales plásticos de un hospital se van directamente a un lugar donde se pueden hacer reciclables, ¿no? Los conectores son de acero que se puede reciclar. Abajo del conector viene plata y cloruro de plata, que también. Entonces, no hay un producto 100%, digamos, biodegradable en un hospital, ¿no? Todos deberían de llevar un proceso después para ser como reutilizado en alguna otra cosa, ¿no? Pero, pero sí, desafortunadamente se utiliza mucho plástico y mucho químico en los hospitales pues, que contaminan, ¿no? Pero tratamos de pues, ahorrar en algo con estos electrodos. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por esta información. Gracias Laura. Por aquí tenemos también a Perla, nos dice muchas gracias por tan valiosa ponencia. Demia Río dice buen día, excelente. Creo que por aquí me quedo medias. Juana dice muchas gracias, felicidades por sus excelentes ponencias y consejos. Juan Cisneros dice excelente tema y gracias por la información. Elena, Rosario, Andrea, muchas gracias también. Mandan felicitaciones por las respuestas que nos han brindado a las dudas. Y bueno, pues muchas gracias, Julieta, muchas gracias, Laura, Juan Carlos, por compartir esta información con toda esta comunidad de Medical Expo, que es información clave al momento de estar en el área en la industria de la salud. Al final de cuentas es la salud del paciente, pero también la salud del profesional que está atendiendo en el día a día. Gracias a todos quienes se conectan. Por aquí alguien en el chat preguntaba, ¿cómo puedo recibir invitaciones semanales? Todos los viernes hay webinars, tenemos 2 sesiones, una la de las 10 de la mañana, que es esta que estamos llevando a cabo, y otra a las 11:30 de la mañana. Se pueden suscribir a nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, en YouTube, en LinkedIn, ahí publicamos todos los webinars que va a haber semana con semana y posteriormente que te registras a uno, tomamos de ahí tu información y te estamos enviando el programa de los webinars consecutivos. Ya el equipo por aquí en el chat puso todas las redes sociales. También tenemos un grupo de WhatsApp. Ese casi de los últimos URLs que están en el grupo de WhatsApp, les mandamos ahí la información también de manera semanal. Y este QR que ahorita ven en su pantalla es para que ustedes se preregistren a Medical Expo. Neotecnia va a estar con nosotros, por ahí van a estar exhibiendo sus productos y hablándonos de manera más particular de cada uno de los electrodos que manejan. Entonces pueden escanear el QR, realizar su preregistro a Medical Expo. Medical Expo es una expo que se va a hacer de manera presencial el día 25, 26 y 27 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. No tiene costo, es únicamente para profesionales de la salud o personas que laboran en la industria. Entonces queremos que las personas que asistan realmente sean quienes quieran tener información de calidad, conocer a estas empresas o a estos proveedores confiables. Proveedores confiables, ¿por qué? Porque todos nuestros expositores buscamos que sean empresas que cumplan con todas las normas y las regulaciones necesarias para comercializar dispositivos y evitar traer ese tipo de
productos que a lo mejor no cumplen con la calidad que necesita el área de la salud en nuestro país, ¿no? Entonces los invitamos, escaneen el código, realicen su preregistro. Este preregistro les da acceso a la expo, al área comercial. Saben, vamos a estar también trabajando en un programa de ponencias, de talleres y de capacitaciones que posteriormente a las personas que hagan este preregistro les va a llegar el programa para que sean de los primeros en recibirlo. ¿Por qué es importante ahora hacer este preregistro? Porque en cuanto sale el programa, les mandamos la invitación general y los auditorios son de cupo limitado. Entonces aquí lo importante es que ustedes sean de los primeros al estarnos siguiendo en los webinars, tener esta información y tener también asegurado su espacio en los auditorios de manera presencial el día del evento. Entonces, pues por aquí los invitamos, síganos en las redes, agradecer Julieta, Laura, Juan Carlos, un gusto que hayan compartido este espacio con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos, los invitamos a que ahora también nos sigan en el siguiente webinar, que es a las 11:30 de la mañana. Síganos en redes sociales, tenemos un blog, en ese blog también pueden encontrar artículos bastante interesantes para que sigan aprendiendo a la industria de la salud. Sabemos que muchos de ustedes son profesionales de la salud y también quien nos quiera compartir por ahí su experiencia en redes sociales, esperamos que nos dejen ahí sus comentarios y sus opiniones de qué les ha parecido. Y por acá Perla nos pregunta, ¿pasamos asistencia para la constancia? Si realizaste tu preregistro con tu correo, va a llegarte tu constancia de asistencia a este webinar en un ratito más, Perla. Más o menos el sistema tarda en enviarlas 4 horas hábiles. Entonces, por ahí en la tarde revisas tu correo y vas a tener tu constancia. Quien tenga tema con esa situación puede escribir en redes sociales y el equipo de Medical Expo los va a estar ahí orientando con ese punto. Y pues muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, equipo de Energía. Felicidades por esta información que nos compartieron el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.